Buenos días, bienvenidos a este Frente a Frente hoy. Saludo a mis invitados cuando son las 7:14. El ingeniero Salvador Narrala, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? El sociólogo don Julio Navarro, bienvenidos. Ayer en TN5 divulgamos esta encuesta de opinión número 77 de Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. Sid Gallup Latinoamérica. Y precisamente hoy vamos a analizar con nuestros invitados los resultados que arroja esta consulta de opinión pública o estudio de opinión pública Honduras número 77 y que hoy también divulga la prensa. Encuesta de Sid Gallup: pueblo ve con malos ojos gestión de Lobo. Partido Nacional y Partido Liberal están empatados con un 35%. Miguel Pastor, Oscar Álvarez y Mario Canaguati, ministros mejor evaluados. Población rechaza realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos primero a repetir el resumen que hemos hecho de esta encuesta de Sid Gallup y que divulgamos ayer en primicia en TN5. El último estudio de opinión pública de la firma encuestadora Sid Gallup presenta hallazgos interesantes que revelan una amplia simpatía por una candidatura independiente, el empate entre los partidos liberal y nacional, el tema de la constituyente, la reprobación a la gestión del presidente Lobo, hasta la percepción de corrupción en el actual gobierno, entre otros aspectos. A nivel de los partidos políticos, ante la pregunta sobre a cuál partido político favorece o pertenece, los consultados respondieron 35% al Partido Liberal y 35% al Partido Nacional, mostrando un virtual empate a nivel del bipartidismo, mientras un 26% dijo no pertenecer a ninguna institución política y un 4% no respondió. Siempre en materia política, al consultarse a los entrevistados acerca de cómo miraría la posibilidad de que el Frente Nacional de Resistencia Popular se convirtiera en partido político y si ello sería negativo o positivo para el país, un 46% respondió que sería algo negativo, mientras un 36% lo vio como positivo y un 18% no respondió. Al preguntarles si el Frente Nacional de Resistencia Popular fuera un partido político, ¿qué tan probable es que usted votaría por sus candidatos?, una quinta parte de los encuestados manifiesta que es muy probable y un 41% de los liberales manifiesta lo mismo. Siguiendo el ámbito de lo político, la firma encuestadora abordó el tema de la constituyente y a la pregunta de si estaría usted a favor o en contra de que se convoque una asamblea constituyente, la respuesta fue la siguiente: un 46% dijo estar en contra de la convocatoria, pero un 39% mostró sus simpatías a favor de la constituyente. Las posiciones en contra a una asamblea constituyente fueron más altas en el Partido Nacional, mientras las simpatías a favor fueron mayores en el Partido Liberal. Pero la revelación que presenta la encuesta Sid Gallup es en lo relativo a las personalidades públicas, al despuntar la figura del comentarista deportivo Salvador Narrala como la persona que recibió más citas favorables que cualquiera de las otras personalidades consultadas en la encuesta. Salvador Narrala sacó un porcentaje favorable de opinión pública del 68% y un 24% desfavorable. Le sigue la ex primera dama, Xiomara Castro, con un 60% de opinión favorable y un 33% de opinión desfavorable. Luego se encuentra Miguel Pastor con 57% favorable y 22% desfavorable. Ricardo Álvarez con 55% favorable y 28% desfavorable. Oscar Álvarez con 54% de opinión favorable y 38% desfavorable. Siguen en el orden el presidente Lobo con un 49% de opinión favorable y un 44% desfavorable. Don José Rafael Ferrari con 49% favorable y un 27% desfavorable.
El político Juan Orlando Hernández sale con 44% de opinión favorable y un 34% desfavorable. Mario Canaguati con 39% favorable y un 38% desfavorable. A su vez, Elvin Santos aparece con 36% de opinión favorable y un 52% desfavorable. Romeo Vázquez Velázquez con 30% de opinión favorable y un 45% desfavorable. Gabriela Núñez con 30% de opinión favorable y un 50% desfavorable. María Antonieta Bográn con 26% de opinión favorable y un 38% desfavorable. El exfiscal general Edmundo Orellana tiene un 23% de opinión favorable y un 38% desfavorable. Marlon Lara con un 22% favorable y 40% desfavorable. El diputado José Alfredo Saavedra con 21% de opinión favorable y 39% desfavorable. Mientras Áfrico Madrid tiene un 20% de opinión favorable y un 37% de opinión desfavorable. Y finalmente Héctor Tito Guillén con 20% de opinión favorable y 43% desfavorable. Al entrar en la evaluación general de la administración del presidente Lobo, a la pregunta ¿cuál es la opinión que tiene sobre la forma en que desempeña sus labores como presidente Pepe Lobo?, el gobernante está recibiendo una evaluación negativa sobre su gestión. Mientras un 26% opina que está gobernando bien y un 6% que lo hace muy bien, un 23% dice que mal y un 10% que muy mal. En tanto, el 33% de los consultados opina que ni bien ni mal. El gobernante está recibiendo una evaluación negativa sobre su gestión. Mientras un 26% opina que está gobernando bien y un 2% que lo hace muy bien, un 23% dice que lo hace mal y un 10% que lo hace muy mal. En tanto, el 33% de los consultados opina que ni bien ni mal. A la interrogante sobre aprueba o desaprueba la forma en que se desempeña como presidente Pepe Lobo, un 45% lo aprueba, pero un 44% aplaza su desempeño, mientras un 11% no respondió. Continuando con la gestión de Lobo Sosa, se preguntó acerca de la confianza en sus decisiones. ¿Con qué frecuencia cree que Pepe Lobo hará lo que es mejor para el pueblo hondureño?, se les consultó. Y la respuesta fue: un 6% cree que siempre, un 33% que casi siempre, pero un 46% considera que casi nunca y un 15% que nunca. Contrario al inicio de su mandato, en donde tenía niveles de confianza y de apoyo poco visto en este tipo de estudios a lo largo de 30 años en Centroamérica, ahora 3 de cada 5 encuestados creen que el presidente Lobo casi nunca o nunca hace lo que es mejor para el pueblo, sostiene la Sid Gallup en sus hallazgos. En materia de corrupción, se abordó a los encuestados su percepción sobre la corrupción en el actual gobierno, y un 42% cree que hay más corrupción, mientras otro 42% opina que los niveles son iguales a los anteriores gobiernos, y apenas un 13% cree que hay menos corrupción. Aquí la encuesta señala como dato interesante que 1 de cada 3 nacionalistas dice que el gobierno de Lobo es más corrupto que los anteriores, mientras en el resto son pocos los que creen que la corrupción en el gobierno actual es menor que en los anteriores. Finalmente, se midió la opinión que tienen los consultados sobre algunos secretarios de Estado del actual gobierno, siendo el titular de Soctravi, Miguel Pastor, el mejor evaluado, seguido del secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, el canciller Mario Canaguati y la ministra de la Presidencia y designada presidencial, María Antonieta Bográn. La encuesta, o correctamente dicho, el estudio de opinión pública Honduras número 77 de junio de este año,
realizado por Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. Sid Gallup Latinoamérica. Vamos a la pausa. Bien, iniciamos los comentarios con las personalidades públicas, que ustedes las ven en pantalla en este momento. En el periodo previo, bueno, la pregunta que se hizo fue: distintas figuras políticas de nuestro país, ¿cuál es la opinión que tiene usted de? Y miren ustedes, Salvador Narrala, un 68% favorable y un 24% desfavorable. Y así, en orden descendente, la ex primera dama del país, Xiomara Castro, luego Miguel Pastor, Ricardo Álvarez, Óscar Álvarez, Porfirio Pepe Lobo, José Rafael Ferrari, Juan Orlando Hernández, Mario Canaguati, Elvin Santos, Romeo Vázquez Velázquez, Gabriela Núñez, María Antonieta de Bográn, Edmundo Orellana, Marlon Lara, José Alfredo Saavedra, Áfrico Madrid, Tito Guillén. La persona mejor evaluada entre las personalidades públicas del país, Salvador Narrala. ¿Cuál es el comentario de Sid Gallup? En el periodo previo a la encuesta estuvo como tema en los medios de comunicación una posible carrera política para el comentarista deportivo Salvador Narrala, una persona que hasta la fecha se ha declarado independiente de partido político. Se preguntó la opinión sobre él y resultó recibir más citas favorables que cualquiera de las figuras que se presentaron en la encuesta. Le siguió en ese sentido la esposa del expresidente Mel Zelaya, quien estuvo bastante en los medios de comunicación con su regreso al país, así como en las actividades públicas del Frente Nacional de Resistencia Popular. La lista es amplia y variada, y así lo es el posicionamiento entre la ciudadanía de las personalidades. Unos con más menciones positivas, otras negativas y otros con porcentajes significativos de desconocimiento. Aquí tengo al ingeniero Salvador Narrala, aparecer ya en esta encuesta de opinión entre las personalidades públicas, la mejor evaluada. ¿Qué significa para usted? Buenos días, para mí es un gran honor, solamente tengo palabras de agradecimiento y para la gente que contestó esto en la encuesta, y significa que el país necesita un cambio, o sea que la gente está pidiendo, clamando a gritos un cambio, que claramente a través de los gobiernos militares y luego de los gobiernos democráticos desde 1982, la gente no ha quedado satisfecha, porque en ambos casos han sido marginados y prácticamente se ha producido un despilfarro de lo que produce el país en impuestos y en otras cosas. Entonces, el hecho de ser yo evaluado es la consecuencia de lo que he venido sosteniendo como comentarios políticos en mis programas deportivos a través de los últimos 20 años. Quisiera, porque me imagino que estas encuestas se divulgan internacionalmente, que se hiciera saber que se pusiera mis profesiones. Yo soy comentarista deportivo, llevo 34 años trabajando en televisión como comentarista deportivo, pero yo soy un ingeniero con una maestría en administración de empresas, y esto me ha dado la autoridad para poder referirme a muchos temas que normalmente un comentarista deportivo no puede referirse. Yo enseñé 8 años en la Universidad Nacional Autónoma en las carreras de Ingeniería y Administración de Empresas, de 1977 a 1984, y hay muchas personas que pueden hablar de las capacidades que yo demostré ahí. Le agradezco a la gente por los votos, y esto solamente muestra que la juventud y también la gente adulta quiere un cambio. O sea, la forma de gobernar que ha tenido nuestro país ha sido una forma de gobernar obsoleta. Estamos en el mundo de la tecnología, estamos en el mundo en donde ya no existen las formas antiguas ni de hacer política ni de gobernar. Bueno, la pregunta fue: ¿cuál es la opinión que tiene usted? Y luego aparece la lista de personalidades públicas. ¿Siente usted que la gente, al estar mejor ubicado entre todas las personalidades públicas, le está enviando un mensaje directo a usted? Sí, de lo que quiere de usted. La gente me está mandando el mensaje de que realmente quieren que yo me lance, que lance una candidatura independiente, y por eso yo estoy en este momento recolectando las firmas para el Partido Anticorrupción. Así se va a llamar el partido que pretendemos inscribir en el Tribunal Nacional